El atractivo de Marte no solo está en su color rojizo, sino en su parecido con la Tierra. Tiene días casi iguales a los nuestros, estaciones, casquetes polares y una atmósfera delgada que, aunque hostil, sugiere que alguna vez pudo haber sido diferente. Esa cercanía en condiciones hace que los científicos no puedan evitar compararlo con nuestro planeta azul. Durante décadas, los astrónomos soñaron con encontrar canales, ríos o incluso ruinas marcianas. Hoy sabemos que esas visiones eran ilusiones ópticas, pero lo que vino después fue aún más sorprendente. Los rastros reales de antiguos cauces de agua, deltas y minerales que solo se forman en presencia de líquidos. El hallazgo de rocas sedimentarias, similares a las que se crean en los ríos de la Tierra, cambió todo. Esas formaciones solo pueden explicarse si alguna vez el agua fluyó libremente sobre Marte. Y si hubo agua, hubo un entorno potencialmente habitable. Las misiones más recientes, como Curiosity, Perseverance y Mars Express, se han centrado en buscar precisamente eso: señales químicas, minerales y compuestos orgánicos que indiquen que la vida pudo haber existido. Y los resultados, lejos de ser concluyentes, son un rompecabezas cada vez más intrigante. Uno de los mayores misterios es el metano. En Marte, este gas aparece y desaparece de manera inexplicable. En la Tierra, el metano tiene dos orígenes principales: procesos geológicos como la actividad volcánica o la descomposición de materia orgánica. Cuando el rover Curiosity detectó picos repentinos de metano en el cráter Gale, los científicos no pudieron ocultar su asombro. Era como si el planeta respirara, exhalando pequeñas dosis de algo que no debería estar allí. Meses después, los niveles bajaron de nuevo a casi cero. Nadie podía explicar por qué. Las misiones europeas confirmaron el fenómeno. Marte tiene pulsos de metano que cambian con las estaciones, como si algo bajo su superficie siguiera activo. Si ese gas proviene del subsuelo, podría indicar la existencia de microbios encerrados en cavidades bajo el hielo, o de reacciones químicas que aún desconocemos. Ambas opciones serían revolucionarias. El metano también podría ser una pista de antiguos procesos biológicos, restos de una era en la que Marte tuvo océanos y una atmósfera densa. En ese caso, estaríamos viendo los ecos de una vida extinguida hace millones de años. Otra posibilidad es que los vientos marcianos, combinados con las tormentas de polvo, liberen metano atrapado durante siglos en el hielo o las rocas. Pero eso no explica las fluctuaciones irregulares que Curiosity ha registrado. En el laboratorio del rover, los científicos han detectado también moléculas orgánicas complejas, la base fundamental para la vida tal como la conocemos. No son prueba directa de seres vivos, pero sí una evidencia de que los ingredientes estaban allí. Lo más desconcertante es que estas moléculas se descomponen fácilmente con la radiación solar. Eso significa que, si aún lograron detectarse, debieron haberse formado o liberado recientemente. Algo está ocurriendo, incluso si no lo entendemos. La misión Perseverance, que actualmente explora el cráter Jezero, busca muestras del antiguo delta de un río que desembocaba en un lago. Es uno de los lugares más prometedores para encontrar fósiles microbianos, si es que alguna vez existieron. Los científicos planean traer esas muestras a la Tierra en la próxima década. Cuando eso ocurra, podríamos obtener las respuestas definitivas, o abrir nuevas preguntas que desafíen nuestra comprensión del cosmos. Marte, con su apariencia silenciosa, esconde un dinamismo que pocos esperaban. Su suelo, su aire y su hielo guardan huellas químicas de procesos que siguen vivos, aunque de formas casi imperceptibles. Cada vez que una misión aterriza, los instrumentos registran algo que no encaja. Y cada descubrimiento, en lugar de cerrar el caso, lo vuelve más profundo. Marte se niega a ser comprendido del todo. El planeta rojo no solo es un espejo de nuestro pasado geológico, sino quizá también un reflejo de nuestro futuro. Si alguna vez tuvo vida y la perdió, ¿podría eso mismo ocurrirnos a nosotros? Por eso, cada señal, cada dato, cada partícula de metano que flota en su atmósfera, nos recuerda que la frontera entre la vida y el silencio cósmico puede ser mucho más delgada de lo que pensamos. Marte sigue siendo el planeta que nunca deja de sorprender, un enigma que resiste ser resuelto y que, con cada misión, nos acerca un poco más a la respuesta más importante de todas. ¿Estamos realmente solos? En 2019, el rover Curiosity volvió a sorprender al mundo. Sus sensores, altamente precisos, captaron la mayor concentración de metano jamás registrada en la atmósfera marciana. Era un hallazgo monumental, porque el metano, en un ambiente tan delgado y oxidante como el de Marte,
no puede durar mucho tiempo. Si se detectaba en cantidades tan altas, debía haberse producido recientemente. El anuncio generó una oleada de entusiasmo. Los científicos especulaban con la posibilidad de fuentes activas bajo la superficie, quizás fracturas geológicas, o incluso microorganismos liberando gas desde refugios subterráneos protegidos del frío extremo y la radiación. Por un momento, la idea de vida marciana volvió a ocupar los titulares del mundo. Pero la emoción duró poco. Cuando el Trace Gas Orbiter, una nave europea de la misión ExoMars, equipada con los instrumentos más sensibles jamás enviados a otro planeta, trató de confirmar la presencia del metano desde la órbita, no detectó nada. Cero. Ni una molécula en toda la atmósfera. La contradicción era desconcertante. ¿Cómo podía el Curiosity, en la superficie, registrar picos tan altos, mientras un satélite en órbita no encontraba rastro alguno del gas? Era como si el metano existiera solo por momentos, o se desvaneciera antes de alcanzar las capas altas de la atmósfera. Los científicos comenzaron a revisar cada dato. Analizaron calibraciones, compararon horarios, buscaron errores en los sensores. Pero todo parecía correcto. Los instrumentos funcionaban perfectamente. Los números eran reales. Durante semanas, los foros científicos y las redes se llenaron de teorías. Algunos hablaban de burbujas locales de metano que nunca llegan a dispersarse. Otros pensaban en reacciones químicas rápidas que destruyen el gas antes de subir a la atmósfera. Y los más audaces insinuaban la posibilidad de actividad biológica en puntos concretos del planeta. Entonces vino el silencio. La NASA, que hasta ese momento había compartido informes frecuentes, dejó de hablar del tema. Las conferencias se pospusieron, los comunicados se diluyeron en tecnicismos, y los medios comenzaron a preguntarse si algo más estaba ocurriendo. A los pocos meses, comenzaron a circular filtraciones. Investigadores internos revelaron que los datos de Curiosity no habían sido descartados como errores. Eran auténticos. Y lo más inquietante, los picos de metano parecían repetirse con cierta regularidad estacional. El gas aparecía durante el verano marciano y desaparecía en el invierno. Esa periodicidad sugería que no era un fenómeno aislado, sino un proceso recurrente, posiblemente vinculado a la temperatura o a la dinámica del subsuelo. Las filtraciones apuntaban a una zona muy específica, el cráter Gale, donde Curiosity había estado explorando desde su llegada en 2012. Según algunos análisis, las emisiones se concentraban en un punto dentro del cráter, como si existiera una fuente localizada que respirara metano en ciclos. El cráter Gale no es cualquier lugar. Es una formación de unos 154 kilómetros de diámetro, con montañas, dunas y capas de sedimentos que narran la historia geológica del planeta. En su centro se eleva el monte Sarp, una colina de casi 5 kilómetros de altura que conserva estratos antiguos, algunos formados por agua. Si el metano proviene de allí, podría estar escapando a través de fisuras subterráneas o bolsas de gas atrapadas hace millones de años. Pero también existe otra posibilidad, que microorganismos, sobrevivientes de un pasado más cálido, sigan activos bajo el hielo, liberando pequeñas dosis del gas cuando las condiciones lo permiten. Esa idea, aunque fascinante, resulta peligrosa para la narrativa oficial. Aceptar que podría haber vida, aunque sea microbiana, implicaría replantear los protocolos de exploración, la contaminación biológica y la ética de enviar humanos a Marte. Tal vez por eso, el tema comenzó a manejarse con cautela. Los científicos más prudentes hablaron de procesos geológicos desconocidos. Otros, fuera de la agencia, no dudaron en afirmar que la variabilidad del metano encajaba mejor con modelos biológicos que con simples reacciones químicas. Con el tiempo, nuevos datos mostraron algo más extraño. El metano no solo aparecía y desaparecía, sino que lo hacía a diferentes horas del día. A veces, Curiosity lo detectaba de noche, como si el gas se liberara cuando el suelo se enfría y las presiones cambian. Eso llevó a teorías más complejas. Tal vez el gas se escapa a través de grietas que se abren con los ciclos térmicos, liberando pequeñas exhalaciones que duran solo unas horas antes de ser destruidas por la radiación solar. Un fenómeno que haría imposible su detección desde la órbita. Pero si ese es el caso, ¿qué hay bajo esas grietas? ¿Una simple reserva de metano atrapada desde el pasado, o una fuente activa que lo produce constantemente? Hasta hoy, nadie ha podido responderlo con certeza. Las simulaciones por computadora muestran que, para mantener los niveles detectados por Curiosity, debería existir una fuente continua, no un remanente antiguo. Algo en Marte sigue generando ese gas,
ahora o recientemente. El cráter Gale se ha convertido así en uno de los lugares más vigilados del sistema solar. Cada nuevo dato es analizado con obsesiva minuciosidad, porque una sola confirmación podría cambiar la historia de la ciencia. Mientras tanto, el misterio del metano desaparecido sigue abierto. El planeta rojo parece jugar con nosotros, muestra una pista, la borra, y nos obliga a mirar de nuevo. Es un juego de señales y silencios que mantiene viva la gran pregunta. ¿Hay algo en Marte que aún respira? Y aunque la NASA evita afirmaciones contundentes, cada misión que aterriza allí nos acerca un poco más a esa verdad que, por ahora, parece escondida bajo el polvo del cráter Gale, esperando el momento justo para ser revelada. El misterio de Marte no se limita a su atmósfera ni al metano que aparece y desaparece. Desde hace décadas, las imágenes captadas por sondas orbitales han mostrado estructuras que desafían toda lógica natural. Formaciones geométricas, sombras que parecen moverse, e incluso reflejos que parecen provenir de superficies metálicas. Todo esto ha encendido la imaginación del público y el desconcierto de algunos científicos. Una de las zonas más enigmáticas del planeta es Sidonia, una región ubicada en el hemisferio norte. Allí, en 1976, la sonda Viking 1 captó una imagen que se volvió icónica, una formación que parecía el rostro de una estatua gigante mirando al cielo. La NASA la calificó como una simple ilusión óptica provocada por la iluminación del Sol sobre una colina erosionada. Sin embargo, estudios posteriores revelaron que no era la única figura extraña en el área. Cerca de esa cara se encuentran varias elevaciones que, vistas desde arriba, forman estructuras con ángulos casi perfectos. Dos de ellas parecen pirámides alineadas entre sí, con proporciones y simetrías que resultan difíciles de atribuir al azar. Los defensores de la hipótesis artificial sostienen que esa disposición se asemeja a patrones arquitectónicos encontrados en civilizaciones antiguas de la Tierra. Durante años, la NASA intentó restar importancia al tema. Publicó nuevas imágenes con mejor resolución, afirmando que al cambiar la iluminación, la ilusión desaparecía. Pero lejos de disipar las dudas, esas fotografías reforzaron el misterio. Algunas mostraban detalles demasiado precisos, líneas rectas, y sombras consistentes que parecían mantener su forma incluso bajo distintos ángulos solares. Las sombras inteligentes, como las llaman algunos investigadores independientes, son uno de los mayores enigmas visuales de Marte. En ciertas regiones, estructuras alargadas proyectan sombras que, al comparar fotos tomadas con horas de diferencia, parecen moverse de forma autónoma o cambiar de tamaño. No se trata de polvo levantado por el viento, el patrón es demasiado regular, sino de algo que se eleva sobre el suelo. Otros especialistas en análisis de imágenes, incluidos antiguos técnicos de la propia NASA, han señalado que algunos de esos objetos proyectan reflejos anómalos, similares a los que genera un material pulido o metálico. Esos brillos no encajan con las rocas basálticas del terreno marciano, conocidas por su aspecto opaco y oscuro. Una filtración reciente del archivo de la misión Mars Reconnaissance Orbiter desató aún más controversia. En una de las imágenes se observaba una figura alargada, parcialmente enterrada, que reflejaba luz con una intensidad distinta al entorno. Su forma recordaba al fuselaje de una nave o a una estructura construida. Horas después, la imagen desapareció del servidor público de la NASA. El archivo fue sustituido por una versión de menor resolución, en la que la anomalía ya no se distinguía. Oficialmente, se trató de un error en la calibración del sensor, pero muchos interpretaron la eliminación como una forma de censura científica. Lo curioso es que otros observatorios espaciales, como los de la Agencia Espacial Europea, también han captado zonas con patrones inusuales. Líneas paralelas que cruzan el terreno por kilómetros, con una precisión que parece incompatible con la erosión natural. En algunos casos, esas líneas forman polígonos o figuras geométricas cerradas. Cuando los ingenieros analizaron la topografía de esas regiones, descubrieron que las líneas seguían la curvatura del terreno, como si fueran caminos antiguos o canales erosionados por el tiempo. Sin embargo, su distribución es tan ordenada que resulta difícil aceptar una explicación puramente geológica. Algunos geólogos sugieren que podrían tratarse de fracturas tectónicas o dunas alineadas por vientos constantes. Pero incluso entre ellos hay quienes admiten que la regularidad de ciertas estructuras no se ajusta a los modelos conocidos. El planeta parece haber sido esculpido por algo más que viento y polvo. Los defensores de la teoría artificial van más allá. Dicen que, si Marte tuvo una civilización avanzada hace millones de años,
Sus ruinas podrían estar enterradas bajo capas de arena y roca. Las supuestas pirámides y las líneas serían los últimos vestigios visibles de una arquitectura perdida. Esa hipótesis, aunque fascinante, ha sido desestimada por la comunidad científica. Sin embargo, lo cierto es que la NASA evita comentar públicamente cualquier imagen que despierte interpretaciones alternativas. Las denominan pareidolias, ilusiones ópticas que hacen que el cerebro humano vea patrones familiares donde no los hay. El problema es que no todas las formaciones encajan en esa explicación. En algunos casos, las proporciones son tan exactas, triángulos casi equiláteros, alineaciones precisas al norte y al sur, que resulta difícil considerar las coincidencias. A menudo, incluso los algoritmos de reconocimiento de forma usados por la NASA marcan esas regiones como anómalas. La incidencia de la luz solar en Marte produce efectos únicos. La delgada atmósfera filtra la radiación de manera distinta, lo que genera sombras más duras y prolongadas. Esto hace que los contrastes sean intensos, pero también revela relieves que en otros planetas pasarían desapercibidos. Algunos expertos creen que esa misma nitidez es lo que permite detectar detalles que, lejos de ser ilusiones, podrían tener una base física real. Otra anomalía curiosa fue captada en 2022, una figura rectangular proyectando una sombra alargada en una llanura desértica. Las coordenadas exactas fueron publicadas por un aficionado, pero cuando otros investigadores intentaron revisar el sitio, las imágenes satelitales mostraban un archivo diferente. El registro original desapareció. Estas inconsistencias en los datos públicos han alimentado la sospecha de que hay información que se retiene deliberadamente. Oficialmente, la NASA y la ESA aseguran que todo material se revisa por errores técnicos antes de su publicación. Sin embargo, para muchos, ese proceso de revisión actúa como un filtro de control. Mientras tanto, la red se llena de hipótesis. Algunos creen que las estructuras podrían ser restos de antiguos asentamientos marcianos. Otros piensan que se trata de artefactos naturales moldeados por millones de años de erosión. Pero hay una tercera corriente, los que sostienen que esas formaciones son producto de misiones humanas secretas, previas a las que se han hecho públicas. Cualquiera que sea la verdad, el misterio continúa creciendo. Cada nueva misión orbital revela más patrones geométricos, más sombras extrañas, más lugares que parecen contener secretos bajo la arena roja. Y aunque las agencias espaciales insisten en que no hay nada fuera de lo normal, lo cierto es que cada imagen que desaparece del archivo público deja una duda más grande que la anterior. Tal vez Marte no solo guarda rastros de su pasado geológico, sino también de algo que una vez tuvo forma, propósito y tal vez, inteligencia. Cada vez que una imagen, una medición o una lectura de sensor genera controversia, la respuesta de la NASA es casi automática: datos en revisión. Es una frase que se repite como un escudo, una manera elegante de poner pausa al debate. Pero detrás de esa prudencia institucional, muchos sospechan que se esconde algo más, un intento de ganar tiempo, de analizar sin presiones lo que podría cambiar el curso de la historia humana. La comunidad científica oficial siempre insiste en la necesidad de verificar cada hallazgo antes de emitir conclusiones. Sin embargo, los investigadores independientes no tienen la misma paciencia. Ellos trabajan desde laboratorios privados, universidades o incluso desde sus propios hogares, analizando los datos públicos y las imágenes satelitales que la NASA libera con cuentagotas. En 2024, una filtración sacudió los cimientos del secretismo espacial. Un exingeniero de la agencia, con más de una década de experiencia en misiones marcianas, publicó un conjunto de correos internos que nunca debieron ver la luz. En uno de ellos se mencionaba una frase que desató el caos entre los investigadores: evento geobiológico no confirmado. Esa combinación de palabras es inusual, casi imposible de encontrar en la documentación pública de la NASA. El término geobiológico implica algo que surge de la interacción entre la geología y la biología, una señal que podría estar vinculada tanto a procesos químicos como a formas de vida microscópicas. Y si ese evento ocurrió en Marte, las implicaciones serían enormes. El filtrador, que pidió permanecer en el anonimato, aseguró que los correos provenían de un grupo de trabajo que analizaba los datos del rover Perseverance y del orbitador Maven. Según su testimonio, ambos instrumentos habrían detectado variaciones químicas inusuales en el suelo del cráter G0, acompañadas de emisiones gaseosas que no podían explicarse por procesos puramente minerales.
Lo más inquietante es que la filtración también incluía tablas de espectros que mostraban patrones similares a los que produce la actividad microbiana en la Tierra. Aunque los valores eran débiles y dispersos, bastaban para levantar sospechas. El uso del término no confirmado sugería que el hallazgo no había sido descartado, solo que aún no estaba listo para anunciarse. Los correos también hablaban de una reunión de emergencia en la que se discutió el manejo mediático del asunto. Algunos altos cargos insistieron en mantener silencio hasta tener pruebas irrefutables y reproducibles, conscientes de que un error de interpretación podría poner en riesgo la credibilidad de la agencia. Otros, sin embargo, abogaban por hacer públicos los datos, alegando que la humanidad tenía derecho a saber que Marte podría albergar vida. Desde entonces, las versiones oficiales se volvieron más escuetas. Cada vez que un periodista pregunta por el supuesto evento geobiológico, la respuesta es que no existe evidencia concluyente de actividad biológica en Marte. La frase es cuidadosamente redactada, no niega la posibilidad, solo evita confirmarla. Entretanto, los científicos independientes han seguido rastreando los archivos públicos. Algunos aseguran haber encontrado patrones térmicos y químicos que coinciden con zonas de liberación intermitente de metano. Otros afirman que ciertos minerales detectados en el cráter G0 podrían haberse formado solo en presencia de bacterias. En los foros de astrobiología, el debate es intenso. Los más escépticos dicen que la filtración fue malinterpretada o incluso fabricada. Pero los defensores de su autenticidad señalan que el estilo y los códigos internos de los correos coinciden con los usados en comunicaciones reales de la NASA. No parece un montaje. Además, no sería la primera vez que un descubrimiento importante se retarda por motivos estratégicos. La historia de la exploración espacial está llena de ejemplos en los que la información se publica años después de haber sido obtenida, a menudo por precaución o por presiones políticas. Lo que más llama la atención es el cambio en el tono de las declaraciones oficiales. Mientras hace una década la NASA descartaba abiertamente la posibilidad de vida actual en Marte, hoy sus comunicados usan expresiones más ambiguas. Entornos habitables, procesos aún no comprendidos, posibles interacciones biogeoquímicas. Cada palabra parece elegida con pinzas. Algunos periodistas científicos afirman que esa cautela refleja un consenso interno. Algo inusual fue detectado, pero aún no saben cómo interpretarlo sin arriesgar su reputación. Si llegaran a confirmar vida microbiana, incluso a nivel microscópico, sería un antes y un después para la ciencia, la filosofía y la religión. La posibilidad de que no estemos solos, aunque sea a escala bacteriana, redefiniría la forma en que entendemos la vida misma. Y también obligaría a reescribir los tratados sobre exploración espacial, protección planetaria y contacto biológico. La revelación tendría consecuencias políticas, éticas y económicas de alcance global. Por eso, muchos creen que el silencio no es una negación, sino una estrategia. Que la NASA, junto con otras agencias internacionales, está preparando el terreno para un anuncio cuidadosamente dosificado, que evite el caos y garantice el control del mensaje. Mientras tanto, el exingeniero que filtró los correos desapareció de la esfera pública. Algunos dicen que fue contratado por una empresa privada relacionada con minería espacial. Otros aseguran que abandonó Estados Unidos. Su identidad, hasta hoy, sigue protegida por anonimato digital. La comunidad científica independiente continúa exigiendo transparencia. Piden que se liberen los datos crudos de los sensores de Perseverance y de las misiones orbitarias, sin los filtros automáticos que la NASA aplica antes de subirlos al dominio público. Pero la agencia mantiene su postura. Los análisis continúan. En los foros de discusión, circula una idea inquietante. ¿Y si el evento geobiológico no solo fue detectado, sino observado directamente por los instrumentos? ¿Y si los rovers han registrado algo más tangible, como biofilm o estructuras orgánicas? Ninguna autoridad ha confirmado ni negado esa posibilidad. Por ahora, lo único seguro es que el silencio pesa más que las palabras. Cada dato en revisión suena menos a precaución y más a contención. Algo se sabe, algo se oculta, y quizás están esperando el momento preciso para que el mundo esté preparado para escucharlo. Si ese día llega, no solo cambiará la historia de Marte, cambiará la historia de todos nosotros. Porque la confirmación de vida fuera de la Tierra sería, sin duda, el descubrimiento más trascendental en la historia de la humanidad. En 2018, la sonda Mars Express, operada por la Agencia Espacial Europea, realizó un descubrimiento que sacudió los cimientos de la astrobiología. Bajo el hielo del polo sur marciano,
Sus radares detectaron señales consistentes con la presencia de agua líquida. No vapor, ni hielo derretido momentáneamente, sino un lago subterráneo estable, oculto a más de 1 kilómetro de profundidad. El hallazgo era desconcertante. Las temperaturas en esa región son tan extremas que el agua debería estar completamente congelada. Sin embargo, las señales reflejadas por el radar MARSIS mostraban una consistencia similar a la del agua salada. Algo estaba evitando que se solidificara, algo que generaba un entorno térmico anómalo bajo la superficie. Los científicos propusieron varias explicaciones. Una de ellas era la presencia de sales de perclorato, conocidas por su capacidad de reducir el punto de congelación del agua. Estas sustancias, detectadas por los rovers en otras partes del planeta, podrían mantener el líquido en estado salobre incluso a temperaturas bajo cero. Pero los cálculos térmicos no cuadraban del todo. Para mantener agua líquida a esa profundidad, incluso con altas concentraciones de sal, haría falta una fuente de calor adicional. Y ahí comenzó la verdadera controversia. Algunos modelos sugirieron que Marte podría conservar una actividad geotérmica residual, restos de un núcleo aún caliente que emite calor suficiente para derretir el hielo polar desde abajo. Si esto fuera cierto, implicaría que el planeta no está completamente muerto, sino que sigue respirando energía desde su interior. Otros investigadores fueron más audaces. Plantearon que esa combinación de agua líquida, sales y calor podría sostener un ecosistema microbiano oculto. En la Tierra, existen organismos que prosperan en condiciones parecidas, bacterias que viven bajo el hielo antártico, en lagos donde nunca llega la luz del sol, alimentándose de minerales y reacciones químicas. La idea de un oasis biológico bajo el hielo marciano no tardó en capturar la atención del público. Si la vida había encontrado refugio allí, significaría que Marte nunca perdió del todo su vitalidad. Sería la primera evidencia de un ecosistema extraterrestre activo, aunque microscópico y escondido. Sin embargo, poco después del anuncio inicial, algo extraño ocurrió. El informe técnico que describía los detalles del hallazgo, publicado en un repositorio científico abierto, desapareció temporalmente. Durante meses, el enlace oficial mostraba un error de acceso. Nadie explicó por qué. Cuando finalmente reapareció, en 2021, los investigadores notaron que el documento había sido modificado. Algunas secciones estaban editadas, los gráficos de temperatura y reflectividad del radar habían sido sustituidos por versiones simplificadas, y las conclusiones finales habían sido reescritas con un tono mucho más conservador. Antes del cambio, el informe mencionaba explícitamente una fuente de calor subterránea no identificada. En la versión reeditada, esa frase desapareció. En su lugar se añadió una explicación alternativa: posibles depósitos salinos altamente concentrados que imitan la respuesta radar de agua líquida. Para muchos, esa corrección fue una maniobra de control. El lenguaje técnico se volvió ambiguo, los márgenes de error se ampliaron, y las menciones a procesos energéticos internos fueron reemplazadas por referencias genéricas a anomalías de interpretación. Los científicos independientes que habían descargado el documento original antes de su desaparición comenzaron a compararlo con la versión modificada. Las diferencias eran notorias. En los datos originales, las lecturas del radar mostraban señales repetitivas de alta reflectividad, compatibles con masas líquidas estables. En la nueva versión, esas señales aparecían suavizadas, casi diluidas. Nadie explicó de manera convincente por qué las versiones no coincidían. Oficialmente, se habló de una revisión de calibración, pero el hecho de que desaparecieran menciones directas al calor interno encendió las alarmas. ¿Habían descubierto algo que preferían no divulgar todavía? El tema se volvió aún más polémico cuando se filtraron testimonios de técnicos del proyecto MARSIS, quienes afirmaron que los datos crudos seguían mostrando señales demasiado consistentes para ser error. Algunos aseguraron, bajo anonimato, que el patrón térmico sugería movimiento bajo el hielo, como si hubiera corrientes o variaciones en la densidad del líquido. Esa dinámica sería casi imposible de explicar sin una fuente de energía activa. En la Tierra, fenómenos similares se observan en lagos subglaciales donde bacterias metabolizan compuestos minerales, liberando calor biológico. ¿Podría estar ocurriendo algo parecido en Marte? El silencio institucional continuó. Ni la NASA ni la ESA volvieron a referirse abiertamente a los lagos subterráneos de Marte. En las conferencias más recientes, los portavoces hablan solo de posibles formaciones estratificadas bajo el hielo, evitando la palabra agua y mucho más la palabra vida. Mientras tanto,
Las simulaciones por computadora siguen respaldando la hipótesis original. Los modelos climáticos indican que si existen capas de hielo con salmuera estable, podrían haberse mantenido durante millones de años. Eso haría de ellas los refugios más antiguos y persistentes del planeta. Algunos astrobiólogos proponen perforar el hielo polar para acceder directamente a esas capas, pero los protocolos de protección planetaria lo prohíben. No se puede arriesgar a contaminar un ecosistema que podría ser único en el sistema solar. En privado, varios investigadores admiten que, de confirmarse la existencia de vida bajo el hielo, el hallazgo no se anunciaría de inmediato. Las implicaciones serían demasiado grandes. Filosóficas, religiosas, incluso políticas. Un descubrimiento así no se puede comunicar sin un plan global. Por ahora, el misterio sigue congelado junto con el propio Marte. Bajo kilómetros de hielo y roca, algo parece moverse, respirar o al menos mantener el calor suficiente para no desaparecer. Y aunque los informes oficiales intenten diluirlo, la verdad late bajo el hielo, esperando a que alguien tenga el valor de volver a mirar. Nadie puede afirmar con absoluta certeza que la NASA o las agencias espaciales estén ocultando información. Sin embargo, los hechos, cuando se observan en conjunto, parecen dibujar un patrón inquietante. Cada vez que surge un hallazgo que desafía la explicación tradicional, la reacción oficial es siempre la misma: silencio, revisión, edición y olvido. Y sin embargo, las huellas quedan. Desde los primeros registros de metano hasta las imágenes suprimidas de estructuras anómalas, los mismos pasos se repiten. Primero, la sorpresa científica. Luego, la cautela mediática. Después, una pausa prolongada. Y, finalmente, una versión suavizada del acontecimiento, cuidadosamente redactada para no despertar demasiadas preguntas. No hay negaciones rotundas, solo evasivas elegantes. Expresiones como "los datos aún están siendo analizados" o "la interpretación requiere más estudios" se convierten en muros de contención. Detrás de esas frases hay algo más que prudencia científica. Hay un intento de controlar el ritmo con el que el mundo puede asimilar lo desconocido. Las filtraciones internas y los informes editados muestran que dentro de la propia NASA existen divisiones. Algunos científicos desean compartir los descubrimientos tal como son, sin filtros. Otros prefieren esperar, alegando que revelar información prematura podría generar pánico, teorías falsas o descrédito ante la comunidad internacional. Y en medio de ese debate, las imágenes desaparecen. Fotografías que habían sido públicas son sustituidas por versiones de menor resolución, o simplemente eliminadas sin explicación. Los servidores actualizados reemplazan archivos antiguos, dejando atrás un rastro de preguntas sin respuesta. Las declaraciones oficiales suelen ser un ejercicio de equilibrio. Dicen mucho sin decir nada. Cuando mencionan procesos que aún no comprendemos, reconocen que algo real está ocurriendo, pero prefieren no darle nombre. Esa frase es, en cierto modo, una rendición controlada. Admiten el misterio, pero niegan la interpretación. Muchos analistas creen que, cuando los científicos más brillantes del planeta recurren a ese tipo de lenguaje, no es porque no sepan lo que ven, sino porque saben demasiado. Tal vez porque las pruebas son tan impactantes que necesitan confirmarlas 100 veces antes de atreverse a compartirlas con el mundo. Marte, bajo su apariencia de desierto rojo y silencioso, podría estar mucho más activo de lo que creemos. El metano que respira, el calor bajo el hielo, las anomalías visuales y los registros electromagnéticos apuntan a un planeta que todavía conserva energía, química y movimiento. En otras palabras, un planeta que aún está vivo. Esa posibilidad cambia todo. Si Marte tiene un sistema interno en funcionamiento, si bajo su corteza aún se generan reacciones químicas o biológicas, significa que la vida no es una rareza de la Tierra. Significa que el universo, por naturaleza, tiende a crearla y conservarla. Aceptar eso no solo tendría implicaciones científicas, sino también filosóficas y religiosas. Las creencias humanas se verían sacudidas, las jerarquías del conocimiento tendrían que reordenarse. Quizás por eso el mensaje se dosifica, se modera, se esconde entre tecnicismos. No se trata de una conspiración al estilo de películas o novelas. Es más bien una estrategia de contención, preparar a la humanidad, poco a poco, para aceptar que no estamos solos, que la vida no es un milagro aislado, sino una consecuencia natural del cosmos. Cada misión a Marte parece acercarse un paso más a esa verdad. Los rovers analizan rocas, los orbitadores detectan gases, y los instrumentos térmicos buscan calor en el subsuelo. Todo apunta hacia lo mismo:
Hay procesos que no pueden explicarse solo con geología. Los investigadores lo saben. Las discusiones internas, los correos filtrados y las revisiones de informes muestran un nivel de inquietud creciente. No es miedo a equivocarse, sino temor a desencadenar una revolución de pensamiento demasiado grande para controlar. Por eso, cada frase ambigua, cada documento recortado y cada foto eliminada parece esconder un mismo mensaje no dicho. Encontramos algo, pero aún no estamos listos para contarlo. Si Marte está vivo, aunque sea en lo más profundo de su interior, no solo tendríamos que redefinir lo que entendemos por planeta habitable, sino también lo que significa estar realmente solo en el universo. Sería la prueba de que la vida puede persistir incluso cuando todo parece muerto. Y si esa vida existe, aunque sea microscópica o simbiótica con el entorno marciano, inevitablemente surgiría una pregunta mucho más profunda. ¿Cuánto tiempo lleva allí? ¿Y podría ser más antigua que la vida en la Tierra? Esa posibilidad es demasiado trascendental para dejarla al azar. Las agencias espaciales, conscientes de ello, prefieren mantener la cautela antes de revelar algo que podría cambiar la historia humana en un solo titular. Mientras tanto, los silencios se acumulan. Los comunicados oficiales siguen usando el mismo tono neutro, casi clínico, mientras los investigadores independientes llenan los vacíos con hipótesis cada vez más audaces. Y al final, el planeta rojo sigue siendo un espejo. Refleja no solo nuestros avances científicos, sino también nuestros miedos. Miedo a saber, miedo a aceptar, miedo a mirar más allá del polvo y descubrir que Marte nunca estuvo tan muerto como nos hicieron creer.